Muchísimas gracias. Oigan, me voy a tener que despedir, pero es importante que veamos algo. En este momento se está desarrollando la conferencia del nuncio apostólico Franco Coppola allá en el estado de Michoacán, derivado de todo este conflicto que se está viviendo en Aguililla. Veamos parte de esta conferencia, lo que está sucediendo en este instante. Está al lado de su pueblo que sufre. Entonces, quiero estar. La segunda pregunta, una disculpa. Hace unos años las células delictivas tienen una estructura muy definida por vínculos consanguíneos. Casi siempre hoy en día puede ser cualquier persona, el primo, el amigo, el médico, el profesionista, y eso pues pone más vulnerable a las familias. Y bueno, retomando el tema de los jesuitas, que antes había como una especie pues de librito, ¿no?, de guía para los confesionarios. ¿Hay alguna instrucción por parte del Vaticano o por parte de la Iglesia en México hacia los obispos de tierra, al obispo de Tierra Caliente o los obispos en Michoacán, para que desde el púlpito o desde el confesionario den orientación a las familias para pues evitar que continúen engrosando los jóvenes las fuerzas de la delincuencia? No hay instrucciones específicas. Porque Michoacán no es específico. Tiene muchas especificidades, seguramente, muchas cualidades, muchos tratos característicos. Pero la violencia, lamentablemente, no es característica de Michoacán. No quiero ser demasiado atrevido, pero no sé si hay una diócesis que puede decir: en este territorio no hay violencia, aquí en México. Pienso que no hay ninguna. Entonces, todos los sacerdotes viven en esta situación. Y cuando nosotros, porque la nunciatura hace el estudio para proponer al Papa quién va a ser nombrado obispo, cuando la nunciatura hace un estudio, mira también a cómo este sacerdote, cuando era sacerdote, estuvo presente al lado de su comunidad y no huyó. Estuvo presente. Si estuvo presente al lado de su comunidad, una vez que será obispo, sabrá cómo estar presente al lado de su pueblo. Por último, justamente eso que acaba de decir y que lo dijo en la misa, celebró que los párrocos no han abandonado a su pueblo, ¿no? Entonces, ¿usted interpretaría como que esta situación tan compleja es resultado del abandono de la autoridad civil? Pues sí, definitivamente. Me permito de decirlo no porque conozco los hechos, porque no los conozco. Me permito de decirlo por analogía, porque como usted sabe, yo soy italiano y una de las cosas malas que hemos exportado es la mafia. Y entonces sabemos dónde se implanta y dónde florece la mafia, dónde el Estado no está. Donde el Estado no está, donde el poder público, el interés público no está, hay siempre intereses particulares que tratan de apoderarse y de imponerse. Esto es lo que pasa en varias regiones de Italia. Me imagino, no conozco la historia concreta de todos los lugares de México, pero me imagino que si esto ha pasado y pasa en México, tiene que ser algo similar. Grupo Milenio. Hola, buenas tardes. Preguntarle, o más bien si nos podría hablar de esto que nos acaba de... Estamos escuchando la conferencia, estamos viendo la conferencia de prensa en vivo del nuncio apostólico Franco Coppola, allá en Aguililla, Michoacán, luego de la misa de paz que acaba de concluir, y en este momento estamos escuchando qué delicado lo que está comentando el delegado apostólico. La Iglesia Católica, los obispos no pueden decir que haya un lugar con paz, y un asunto muy, muy delicado, y bueno, pues hay que combatir la mafia. Seguimos escuchando a el señor Franco Coppola, delegado del Vaticano en México. Está completamente perdido. Piensa solo a los turistas y se olvida de su pueblo. ¿Qué puedo contestar? Es inútil. No le contesté nada. Registré su consejo. No, yo llegué, presenté mis cartas credenciales al presidente Peña Nieto.
Yo llegué en 2016 y fue el anterior gobierno, esto lo puedo precisar, fue el anterior gobierno. Durante el anterior gobierno, no fue ni el secretario, fueron funcionarios. Y la segunda, ¿cuál es su sentir como persona, como representante del Papa en México, de toda la seguridad que había en este tramo, cuando realmente sabemos... No hay un mensaje directo del Papa Francisco en el tema, pero bueno, preocupante el tema de esta violencia. Víctor, seguiremos viendo esta conferencia de prensa. Me parece es significativo lo que ha venido sucediendo este día en el estado de Michoacán y en Aguililla, esta zona azotada por la delincuencia, ¿sí?, donde hemos visto al crimen organizado tomar el control de la población, donde hay una situación extraordinaria y que de alguna forma ha provocado, Víctor, pues que muchos habitantes de esta zona pues han sido sacados por la violencia en esta parte. Y bueno, me parece que es un hecho muy significativo la presencia del delegado apostólico en esta misa por la paz allá en Aguililla, donde muchos no entran por el temor de lo que ha venido sucediendo, Víctor. Siempre la palabra de la iglesia, Raúl, siempre la presencia de un sacerdote, de un nuncio apostólico, de un ministro de la iglesia, es una palabra que se debe de cuidar y respetar. Es cierto que se le pide a la iglesia no meterse en política, pero esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de un problema social, y la iglesia creo que hace bien al tener este pronunciamiento, esta presencia en uno de los lugares que ejemplifica el fracaso de la política de seguridad en este país. No sé si estamos de acuerdo en esta ocasión, Raúl, totalmente en este tema. De acuerdo. Aguililla no es la primera vez, que Aguililla está en los reflectores. Aguililla es históricamente, desde que yo tengo uso de razón como reportero, que ha sido una piedra en el zapato en este estado de Michoacán. Siempre he sabido que por su condición geográfica, por su ubicación, por paso estratégico del trasiego de la droga, Aguililla es un punto, perdón por la expresión, inexpugnable en el tema de la droga. Y es lamentable que al día de hoy todavía se siga viendo como tal y que se tenga que pensar dos veces para poder ir a este lugar. Pero representa la problemática del país. Representa ese 30 y tantos % que los Estados Unidos dijeron que estaba fuera del control de las instituciones en México. Así es, totalmente. Me parece muy importante esto que está sucediendo. Hay que recordar un poco de historia de lo que has estado mencionando. Aguililla, pues es de alguna forma la cuna del nacimiento de lo que nosotros conocimos como las llamadas autodefensas. Te acordarás que fue un proyecto que en su momento implementaron las autoridades para poder de alguna forma darle y empoderar a los locales que de alguna forma estaban siendo desplazados por el crimen organizado, pero que lamentablemente se fue descomponiendo al paso del tiempo, y esas autodefensas que tenían un origen de defender al pueblo con sus propios ciudadanos, bueno, se vieron inmiscuidos en otros temas y bueno, fue muy complejo, ¿sí? Y como tú bien lo dices, Michoacán y concretamente esta zona de Apatzingán, esta parte de Aguililla, ha sido muy compleja. De hecho, todavía la semana pasada el equipo de Mega Noticias de Michoacán nos reportaba el cierre de caminos por parte del crimen organizado. Hicieron estas zanjas que estamos viendo para evitar que pues llegara a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional que tuvo que salirse, y bueno, la verdad es una situación muy caliente. Y como dice el señor Coppola, me parece que esto representa parte de esta descomposición que hemos tenido en los últimos años en nuestro país. Me parece interesante, como tú bien dices, la presencia del ministro, del delegado apostólico de la Iglesia Católica, pues como una autoridad moral, si me lo permites, Víctor, llegar a estos lugares donde la autoridad civil sí no ha podido de alguna forma llegar a poner paz y llevar paz a esta zona de Michoacán. Vimos en días pasados el gobernador que llegó al lugar rodeado de miembros del ejército, de la Guardia Nacional, sí, a encarar a una persona un maestro que pedía paz, sí, y bueno, pues él lo acusó de halcón. Sí, una situación muy compleja que se está viviendo en esta parte de Michoacán, y como bien lo dijo el delegado,
no solamente en Michoacán, Víctor, basta ver todos esos lunares que tenemos en diferentes partes del país con violencia y donde vemos que el crimen organizado tiene una gran presencia y, como bien lo dices, hasta control, digamos, de las zonas del país. Fíjate, Raúl, gracias a nuestra empresa, tú y yo hemos tenido la oportunidad de caminar por esas hermosas calles de Michoacán, de Morelia, del estado, recorrer el estado en diferentes ocasiones y por diferentes motivos, y hemos coincidido, para fortuna mía, en este lugar, y estarás de acuerdo conmigo. Es lamentable y triste ver cómo una comunidad tan hermosa en muchos sentidos, tan bien organizada, tan turísticamente atractiva, con sus iglesias, con sus restaurantes, con su comida, con sus paseos, con sus paisajes, se ve opacada por temas como este, porque para el exterior la gente no particulariza, incluso en el mismo país. Uno dice Michoacán, inmediatamente asocias el problema de la inseguridad y piensas que la inseguridad está presente en todo el estado, cuando está claro que es solo en algunas regiones como esta, que es la llamada zona caliente. Pero desafortunadamente el Estado termina pagando las consecuencias, porque cuando se trata de hacer turismo de viaje, pues inmediatamente te llega el prejuicio y dices, ¿para qué voy si mi vida puede correr peligro allá? Y algo que es lamentable, porque tú sabes que no necesariamente es así. Michoacán no solo es Aguililla. Desde luego, tienes toda la razón en esa parte. Bien, yo creo que, como bien lo dices, el tema me parece que tiene muchos símbolos, hablando de símbolos, la presencia del delegado apostólico, y esto ocurrido precisamente días después de este embate, digamos, de la pues de parte del crimen, de parte de los criminales que tienen el control de esta parte del país. ¿Qué situación tan compleja vivimos, Víctor? ¿Qué situación, como tú dices, ahora que ha terminado la pandemia y que muchas personas, muchas familias han podido empezar a recuperar algo de espacios para hacer viajes cortos, sí? Bueno, ¿qué más que Michoacán, como bien lo dices, con toda su riqueza en sitios turísticos, su riqueza gastronómica, toda esta gran oportunidad que tiene nuestro país y su diversidad? Y bueno, lamentablemente por la violencia nos hemos detenido muchos, ¿no? Ir, por ejemplo, a la parte de Zacatecas, de Fresnillo, mejor no. Me encanta la Catedral de Zacatecas, pero la violencia no nos permite de alguna forma acercarnos. Irte a Guanajuato, por ejemplo, a recorrer las calles subterráneas de la capital de Guanajuato, visitar las minas, o sea, ese tipo, pues, o sea, dices, híjole, pasar por esta parte de llegar de Silao, entre Celaya, Salamanca, como están las cosas, se piensa, como tú bien lo dices, me parece que esa es la principal preocupación de los mexicanos, como ha quedado en evidencia en nuestros estudios. Pero sin embargo, nos vamos a otras cosas, Víctor, lo vemos en las campañas, con estas campañas huecas, estas campañas vacías que se están llevando a cabo, cuando lo que quisiéramos los mexicanos, por lo menos muchos, la mayoría estoy seguro, quisiéramos tener paz y tranquilidad, no estar preocupados si tus hijos salen y no sabes si van a regresar, si vas a poder tener un viaje corto y que no te vaya a interrumpir un asalto o alguna cosa peor. Sí, eso es exactamente, y lo que vemos en las campañas, no sé, ¿cómo las ves tú? No, el término que utilizaste es un término correcto y exacto, huecas en toda la extensión de la palabra, porque estamos hablando, hay un mundo en este momento, estamos siendo bombardeados por un mundo de promesas y de ofertas de todo tipo, casi todas coinciden con el tema de la seguridad, todos te están ofreciendo seguridad, todos te están ofreciendo empleo, todos te están ofreciendo salud, te están ofreciendo agua, drenaje, pero fundamentalmente todos coinciden en el tema de la seguridad. Y esto viene a cuenta también porque hay que recordar que varios de los aspirantes que hoy tenemos, que están contendiendo por puestos importantes, fracasaron precisamente en el tema de la seguridad. Por eso yo insisto, no tienen cara para poder el voto. Ahí está el caso de Sonora, ¿verdad? Durazo. Si mal no recuerdo. Alfonso Durazo, secretario de ¿con Seguridad. qué carta se presenta? Pues sí, sí, o sea, es esto, pero... Dime con qué carta se puede presentar a hablar. Desde luego, cuando su política, por lo menos en estos 2 años que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad, pues vemos que no ha habido pues un combate frontal, ¿no? Y tenemos a la Guardia Nacional en otras actividades, cuidando migrantes, distribuyendo vacunas, digo que qué bueno, pero la parte esencial de la seguridad, construyendo aeropuertos, construyendo Tren Maya, construyendo el istmo transísmico,
y dices, híjole, y la seguridad, y esto que estamos viendo, Víctor, sí, que pasa en diferentes puntos, bueno, la verdad lo vemos, pero sí, déjame centrar un poquito en el tema de las campañas para terminar. Escuchaba algunas de las frases, así es. de las frases que tú mencionabas, por ejemplo, de estas campañas huecas, ¿sí? Ya sabes, candidatos que ofrecen donar su salario, ¿sí? Ordeñar vacas, el candidato que no ofrece nada aquí en Jalisco, ¿sí? Videos en TikTok, porque ¿qué puede haber? También digo, a ver, ¿qué puedes hacer como candidato para llamar la atención ante 8 partidos nacionales, más los locales que en cada una de las entidades que tienen sus propios partidos locales, ¿sí? Para llamar la atención. Entonces empiezas a ver este tipo de... Pero ¿cómo va a tomar el ciudadano una decisión de decir, a ver, el candidato que llega a mi presidencia municipal o que me está ofreciendo llegar a la presidencia, ¿cómo lo puedes contrastar, sí, para ver si realmente es el mejor hombre, el de la mejor fama pública, que su trabajo lo respalde, su trabajo anterior, que corresponda a su ingreso con su forma de vida? Porque es increíble que diputados, que tú seguramente conoces muchos gobernadores, que tenían salarios de 80, 100 mil pesos, pero pues viven en residencias de magnates. Dices, ¿cómo le hicieron? O policías judiciales que dices, oye, un policía judicial tiene una residencia de este tamaño, ¿cómo le hacen? Entonces, esas son las cosas. Mira, Raúl, Víctor, bien dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar. Y ese es un punto fundamental. Cuando un político te pide el voto y el apoyo, hay que ver cómo vive y hay que ver qué trayectoria ha tenido. Lo platicaba yo con Mitzi. Vamos para atrás, vamos a ver qué han hecho y si lo que han hecho corresponde a cómo viven. Ahí es cuando te vas dando cuenta realmente ante qué candidato te presentas. Esto sin contar toda la bola de, pues ahora sí, impresentables, algunos en mayor o menor grado que también están pidiendo el voto y otros tantos que se prestan al juego. Mira, por ejemplo, aquí en la parte norte del país, partidos efectivos podríamos hablar de 2 o 3, nada más con posibilidades. Pero juegan hasta 8 o 11 partidos. Dime tú si estos partidos tienen una posibilidad. No, no la tienen, pero sí están, sí son el fruto de, perdón por la expresión, vividores que llegan para hacer negocio, que se venden al mejor postor, al mejor partido, para hacer que hacen campaña, quedarse con algunos dineros, hacerle el juego a algún partido en particular y con ello devaluar y deteriorar el proceso electoral, porque es así como nos confunden y así como nos meten ruido a nosotros y nos desmotivan, Raúl. Fíjate, yo termino con los retos, ¿no? Antes de entrar al aire contigo, revisaba cuáles son los retos que tenemos los mexicanos ante esta jornada electoral, renovar el Congreso de la Unión, más de 15 gubernaturas, los congresos estatales, más de 2,000, casi 2,000 presidencias municipales. Sí, bueno, primero el reto, la abstención en una elección intermedia donde la participación se cae. Normalmente, fíjate, López Obrador llegó en el 2018 como presidente con una votación del 62%. En las elecciones intermedias, normalmente entre los diferentes sexenios, tenemos una participación del 44-45% en promedio. Primero, la abstención. Segundo, esto de las campañas vacías. Tercero, la gran cantidad de partidos políticos que pulverizan de alguna forma la participación. El cuarto dato que también es muy importante, ¿sí? La utilización, cómo se puede utilizar el voto útil, que realmente sirva y que no se pulverice de alguna forma para seguir fortaleciendo a los de siempre o a los fuertes. Y finalmente, esto que tú bien señalabas, Víctor, con eso termino, el contraste, el investigar, el meterse un poquito a ver qué hizo este señor que hoy vuelve a presentarse como candidato a diputado o como candidato a presidente municipal o como candidato a gobernador, qué hizo como en sus chambas anteriores y que exista esa congruencia. Me parece que son temas fundamentales que todos los mexicanos deberíamos de considerar en el próximo 6 de junio. Ahora, déjame comentarte también algo, Raúl. La posibilidad real de que sí, no estamos ante una gran elección nacional, estamos ante 32 elecciones locales de alguna manera. Entonces, la figura de gobernador es una figura atractiva en muchos sentidos para el electorado, como también la del alcalde. Yo creo que ahí sí se le puede poner nombre y trayectoria y poder analizarlos en conciencia. No te digo de lo mismo de las diputaciones federales porque esas se pierden más en lo abstracto. Ahí normalmente tiendes a apoyar al partido
con el que simpatizas o el que menos te molesta. Pero sí existe la posibilidad de que haya un interés muy motivante por tratarse de alcaldes, que es la primera figura que se asocia al ciudadano, por ser el cabildo, el municipio, pues, y la de gobernadores, que también sabemos cómo influye. Ese puede ser un cambio, Raúl, en esta elección. Hay que estar atentos, o sea, y sobre todo, mira, ahí vemos. Una mala elección, como el caso, por ejemplo, de Morelos, con el gobernador futbolista. Sí, a ver, a mí me emocionaba mucho Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba en la selección mexicana. Veía su empuje, veía cómo le metía ganas. Híjole, pero qué decepción cuando la gente votó por él y hoy es un gobernante el peor evaluado del país. Y además con grandes deficiencias. En fin, bueno, nos vamos, Víctor, muchas gracias y vamos a seguir informándole a la audiencia esta tarde. Sí, Víctor. Feliz fin de semana, Raúl, dentro de lo que se puede, porque hasta el fin de semana hay noticias. Sí, así es. Buenas tardes.